Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En este caso vamos a hablar de Triumphant, el juego de rol superheroico. Y bueno, vamos a hablar directamente de lo que es el juego. Físicamente podéis ver que es un tapa blanda, está editado de color, salió en un crowdfunding por parte de Ediciones Epicismo y como tamaño a mí me resulta un poquito grande. Pero bueno, ya sabes que soy muy tiquismiquis con el tema de los tamaños. A ver, ¿qué tenemos en Triumphant? Tenemos un juego de rol que va con un sistema un poco único. Me refiero, no es una especie de pseudo Fate como es Icons, que tiene muchísimas cosas trasplantadas del sistema Fate. En este caso no tenemos no tenemos eso. Tenemos un juego de rol que tiene unas reglas un poquito más definidas, un poquito más encarriladas, un poquito más duras, sin resultar demasiado restrictivas. En Triumphant tenemos habilidades, características y poderes que están definidos por un código de dado. Un código de dado que normalmente suele ser un dado, a veces dos, en caso de que el nivel de poder sea muy alto, que van desde el dado de 4 al dado de 10, y a partir de determinado momento se empiezan a repetir los dados, 2 dados de 6, 2 dados de 8, 2 dados de 10, en el caso del nivel de poder máximo. Entonces, normalmente en este sistema lo que hacemos es que tiramos nuestro dado contra una dificultad. Si la superamos, la acción tiene éxito. Hasta aquí, todo muy sencillo. Las características son en su mayor parte pasivas, porque indican más bien nuestra capacidad para resistir el castigo. La creación de personajes podemos tener de dos tipos, tanto asignación de dados, que sería el equivalente a lo de tener un sistema por puntos, o una generación de personajes aleatoria. La generación de personajes aleatoria tiene las típicas lacras que tienen todas las generaciones de personajes aleatorios en juegos de rol de superhéroes. Que es que te puede salir de todo y te puede salir cosas que no quieres que te salgan. Pero es bastante bueno a la hora de intentar hacerte jugar rápido. Que es por eso que están este tipo de creaciones de personaje. En el caso de los juegos de rol de superhéroes, una de las peores cosas que tienen es que tienen muchísimas opciones de poderes. Tienen muchísimas opciones de poderes, de ventajas, de desventajas. Y eso puede acabar haciendo que la creación de personajes sea un poco lenta. En el caso de Triumphant, he intentado pasar un poquito de este tema y tener una generación de personajes aleatoria. Ya Icons tiene su propia generación de personajes aleatoria. Pero más o menos aquí estaba intentando explicar un poquito el concepto. ¿Qué tenemos también aquí? Tenemos también un sistema de ventajas y desventajas que las ventajas nos dan cosas que podemos utilizar, las desventajas nos dan pegas que luego nos sirven para potenciar la ficha. Una cosa que tiene el Triumphant es que los niveles de poder también indican la cantidad de dados de Triumphant que podemos tener. Los dados de Triumphant son una serie de dados de 6 que podemos utilizar para potenciar nuestras acciones. A diferencia de otros muchos juegos, esos dados Triumphant aquí no te dan una ventaja, te dan una ventaja muy enorme, pero no te la dan directamente, sino que tienes que tirar y ver si sacas un par o un impar. En caso de que te salga par, el dado Triumphant no se activa y vuelve a tu reserva. En caso de que salga impar, entonces el dado Triumphant tiene acción y tienes una serie de acciones que puedes realizar, cosas como por ejemplo potenciar al máximo tu ataque, quitarte una limitación, hacer que tu ataque derribe una serie de esbirros que normalmente suelen ser como los masillas, una serie de esbirros, por ejemplo. Todo esto lo puedes hacer con un dado Triumphant. La cantidad de dados Triumphant que tendremos vendrá de acuerdo al nivel de poder que tengamos. En caso de que seamos un justiciero o con una media en la cabeza, probablemente tendremos más dados Triumphant que si somos, por ejemplo, Silver Surfer. Que eso ya tendría muy pocos dados Triumphant. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Aparte de ventajas y desventajas, también tenemos características para nuestra base secreta. También tenemos bueno, las reglas de combate son bastante sencillitas aquí. Son simplemente que tú haces un ataque con respecto a un poder que tú tengas, una característica que tú tengas. La persona que se defiende se intenta defender con el dado que más se ajuste. En caso de que no tenga nada, tira directamente con característica. Se comparan los resultados de las dos tiradas y la diferencia son dados que se reducen. Aquí los códigos de dados que tengamos pueden reducirse. Normalmente ese daño va directamente a la característica que toque. En caso de que sea, por ejemplo, vamos a ver las características. En caso de que sea, por ejemplo, tenemos aquí ego, reflejos y salud, que ya os dije que las características eran pasivas. En caso de que nos están yendo directamente a nuestro cuerpo, nos quitarán salud. En caso de que intenten limitar nuestra capacidad de movimiento, va a ir a reflejos.
también puede ser que nos hagan daño al ego, en caso de que, por ejemplo, nos pegue un tío que no es gran cosa, y en caso de que nos dé, podemos decir, ostras, pues ha salido nuestro ego. Entonces, lo que hacemos en este caso es, por ejemplo, si tenemos dado de 6 en ego, nos bajaría dado de 4. De dado de 4 a dado de 3, y de dado de 3 pasaríamos a nada, con lo cual quedaríamos un poquito fuera de combate. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos algunas cositas muy típicas de los juegos de rol de superhéroes. Por ejemplo, cositas que a veces no son de base, que a veces no todos los juegos de rol lo tienen, pero en este caso los tenemos. Tenemos un entorno que es Sovereign City, tenemos muchos ejemplos de personajes que están además situados dentro de esta habitación de Sovereign City, y tenemos dos módulos, que ya sabéis que yo doy una puntuación bastante alta a los juegos que tienen ya módulos en el juego, y en este caso tenemos dos módulos, además con fichas precreadas, con lo cual para probar el juego no tenéis excusa de, uy, es que vamos a perder mucho tiempo haciendo la ficha, no. O sea, que podéis repartir las fichas, empezar a jugar y directamente. Entonces este juego es una de las cosas muy buenas que tiene, es la inmediatez. Otra cosa también muy buena que tiene es la manera de hacer progresiones de ficha, y lo que son los tiempos entre aventuras. Porque en los tiempos entre aventuras, aquí normalmente la mayor parte de los juegos de rol lo que haces es que te gastas los puntos de los PX y haces 4 cosas. Aquí tienes una lista de actividades que puedes hacer entre aventura y aventura, cosas como por ejemplo dedicarme a buscar trabajo, con lo cual te puede quitar algunas limitaciones que tenga tu ficha, algunas desventajas, te las puede limitar, o te puede añadir nuevas. También puedes utilizarlo para entrenar tanto a largo plazo como a corto plazo. Podemos utilizarlo para mejorar cosas del grupo, cosas como por ejemplo nuestra base secreta, cosas como por ejemplo diseñar un artefacto nuevo en caso de que seamos un personaje dedicado a crear armaduras, una especie de Tony Stark. La verdad es que tiene muy buenas ideas este juego. O sea, tiene algunas ideas que es sorprendentemente buenas, incluso comparados con otros juegos como para mí, que son el Santo Grial, como el Mutants and Masterminds, pero haciendo que este juego sea bastante más sencillo, no tengas ganas de cortarte las venas cuando haces un personaje. Y la verdad es que es recomendable. Lo recomendaría por encima del Icons, porque ya sé que todos me preguntaréis, ¿qué prefieres, el Icons o el Triumphant? Porque han salido más o menos a la vez. Pues depende. Triumphant está muy bien. Quizás lo considero un poquito definido, pero hay gente que le gusta sobre todo esto. Icons es más de hacértelo tú mismo. Ya directamente todo. Así que depende un poco de lo que vayas a buscar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.